En una época en la que los compactos de tracción delantera venían equipados como máximo con motores de 4 cilindros, un equipo de ingenieros en Wolfsburgo se enfrentaba a un problema que parecía imposible de resolver: ¿cómo meter un motor de 6 cilindros transversalmente bajo el capó de un Golf? La directiva era clara: el motor debía funcionar de forma refinada, ser revolucionado y al mismo tiempo tan compacto que cupiera entre los pasos de rueda de un auto compacto. Los motores V6 convencionales eran demasiado anchos, los 6 en línea demasiado largos. La respuesta la encontraron los ingenieros de Volkswagen en una patente casi olvidada de los años 1920, el motor VR con solo 15 grados de ángulo entre cilindros, tan estrecho que los 6 cilindros cabían bajo una sola culata, tan compacto que parecía un 4 cilindros robusto. Y en marzo de 1991, en el Salón de Ginebra, esta obra de ingeniería fue presentada por primera vez al público, en el Volkswagen Passat B3. Pero la verdadera sensación vendría en septiembre: el Golf 3 VR6. El nombre VR6 no es un truco de marketing, sino lenguaje ingenieril preciso. V representa la disposición en V de los cilindros, R de Reye, hilera, porque con 15 grados de ángulo bancada, este motor es tan estrecho que casi funciona como un motor en línea, mientras que un V6 clásico con 60 o 90 grados de ángulo entre cilindros necesita dos culatas separadas, el VR6 se las arregla con una sola. Esto ahorra peso, espacio y costos. El desafío: conductos de admisión de diferentes longitudes debido a la disposición escalonada de los cilindros. La solución fue una obra maestra de flujo, un colector de admisión geométricamente optimizado que, a pesar de las diferentes longitudes de los conductos, suministraba mezcla uniformemente a cada cilindro. El resultado fue un motor que de 2.792 centímetros cúbicos entregaba 174 CV a 5.800 revoluciones y unos contundentes 235 Nm de torque a 4.200 revoluciones a las ruedas delanteras. La aceleración de 0 a 100 duraba 7.6 segundos. Para un tracción delantera de principios de los 90, toda una declaración. Pero lo especial no era la potencia bruta, era la forma en que este motor la entregaba. Donde el GTI con sus 4 cilindros chillaba y tenía que ser forzado a revolucionar, el VR6 susurraba con un refinamiento aterciopelado. Incluso a 225 km/h de velocidad máxima, el 6 cilindros permanecía refinado, sin vibraciones, casi meditativo. El sonido era inconfundible, una mezcla del rugido gutural de un V6 y la sedosidad de un 6 en línea. Quien alguna vez condujo a 5.000 revoluciones por un túnel nunca olvida ese sonido, y técnicamente el VR6 estaba años luz por delante de su entorno de mercado. Inyección electrónica con Vogt Motronic, inyección secuencial de combustible, encendido controlado por mapas, levantaválvulas hidráulicos para operación libre de mantenimiento. Además, la suspensión Plus, rebajada 15 mm, estabilizadores modificados, brazos de control reforzados, frenos de disco en las 4 ruedas con 5 pernos en lugar de los 4 habituales. El VR6 no era un GTI modificado, fue desarrollado desde cero para este motor. En septiembre de 1991, el Golf 3 VR6 llegó a los concesionarios y se encontró con un mundo donde los 6 cilindros todavía eran algo especial. BMW ofrecía en el Serie 3 el 325i con 6 en línea, Mercedes el 190e con 4 o 6 cilindros, Opel celebraba con el Calibra su renacimiento coupé, pero todos estos autos jugaban una clase más arriba. El Golf VR6, sin embargo, costaba al lanzamiento 40.300 marcos alemanes, aproximadamente lo mismo que un BMW 318i, solo que en el Golf ronroneaba un refinado 6 cilindros, mientras que en el BMW básico un 4 cilindros de labios apretados hacía su trabajo. El VR6 traía así por primera vez a la clase compacta verdadero refinamiento de clase alta, en un auto que apenas medía 4.02 metros de largo. Volkswagen había creado así una categoría completamente nueva, el compacto de lujo. El equipamiento respaldaba esta pretensión: aire acondicionado, elevalunas eléctricos, asientos de cuero, ABS, control de tracción, todo de serie. Además, las llantas de aleación BBS de 15 pulgadas, tubos de escape dobles cromados y una discreta inscripción VR6 en la parte trasera. Visualmente, el VR6 apenas se distinguía del GTI, y eso era exactamente lo que se buscaba. Donde otros tenían que sustentar, el VR6 volaba bajo el radar.
un deportivo caballero para conocedores. Pero precisamente esta discreción se convirtió en un problema. Quien gasta 40.000 marcos en un auto a menudo quiere ser visto. El VR6 parecía un Golf GL mejorado, sin guardabarros anchos como el Calibra, sin orgías de alerones como el Astra GSI, sin cara agresiva como el BMW M3. Solo quien miraba con atención reconocía los 5 pernos de rueda, los frenos más grandes, los tubos de escape dobles. El VR6 susurraba donde otros rugían, y eso era demasiada poca emoción para muchos compradores. Al mismo tiempo, el motor era técnicamente un desafío. La cadena de distribución con sus tensores hidráulicos era el talón de Aquiles del VR6. Cuando la tensión disminuía, la cadena hacía ruido, y si nadie reaccionaba, una costosa falla del motor estaba programada. También la bomba de agua, el termostato y el embrague tenían ciclos de vida finitos. Quien compraba un VR6 debía estar dispuesto a invertir en mantenimiento. Para los primeros propietarios no era problema, para los segundos o terceros propietarios a menudo era el principio del fin. Y entonces llegó la ola del tuning. A mediados de los 90 la escena explotó. Empresas como ABT, Nodel y G-Power ofrecían aumentos de potencia que catapultaban al VR6 a otra dimensión. Turbocompresores, supercargadores, motores con mayor cilindrada, de repente se podían sacar 300, 400, incluso 600 CV del VR6. El motor era lo suficientemente robusto para soportarlo. El eje delantero no. Muchos VR6 fueron convertidos en cohetes de cuarto de milla, con transmisiones reforzadas, diferenciales de deslizamiento limitado, sistemas de freno masivo. El problema, casi ningún Golf tuneado volvió alguna vez a su estado original. Se cambiaron motores, se cortaron escapes, se desmantelaron interiores. Lo que comenzó como un homenaje al VR6 se convirtió en el mayor enemigo de su preservación. Hoy, los Golf 3 VR6 originales con motor original, equipamiento original y pocos kilómetros son rarezas absolutas. En 1994, Volkswagen fue más allá, el VR6 de 2.9 litros con 190 CV, exclusivo en el modelo Syncro con tracción en las 4 ruedas. Del caballero a deportivo todoterreno, el 2.9 ya funcionaba en el Colorado y traía, gracias a un diámetro mayor, 82 en lugar de 81 milímetros, 245 Nm de torque. Combinado con la tracción integral Syncro, este Golf fue hasta el BMW 130i el motor de aspiración natural de mayor cilindrada en un compacto de un fabricante europeo. Solo se dice que existieron alrededor de 100 ejemplares del Golf 3 VR6 Syncro Variant. Hoy, estos autos son leyendas que alcanzan sumas de 5 cifras en subastas. Pero también el 2.9 fue víctima de su propia popularidad. Muchos motores emigraron a Golf 2, a Corrados, a furgonetas T4. La escena no conocía piedad. Cada auto accidentado con VR6 era desmantelado, el motor rescatado, el resto desguazado. Volkswagen produjo el Golf 3 de 1991 a 1997. En ese tiempo, alrededor de 4.8 millones de Golf 3 salieron de la línea de producción, pero solo una fracción eran VR6. Volkswagen nunca publicó cifras exactas de producción. Las estimaciones hablan de unos 30.000 a 40.000 ejemplares. Comparado con el Golf GTI del que se construyeron cientos de miles, el VR6 siempre fue un exótico, un producto de nicho costoso para un pequeño grupo de compradores que ponían el refinamiento sobre el volumen y la discreción sobre la ostentación. La prensa especializada se entusiasmaba. El ADAC elogiaba el confort de 6 cilindros en un tracción delantera compacto y las enormes prestaciones que hacían palidecer a conductores de BMW Serie 3, deportivos o Mercedes 190. Pero mientras la prensa celebraba, las cifras de venta quedaban por debajo de las expectativas. Demasiado caro para un Golf, demasiado discreto para un símbolo de estatus, demasiado sediento para compradores sensatos. Con consumos reales de 11 a 16 litros de Super por 100 kilómetros, el VR6 no era una maravilla de ahorro, en una época en que la conciencia ambiental comenzaba lentamente a ponerse de moda. A finales de 1997 terminó la producción del Golf 3. El sucesor, Golf 4, llegó más delgado, más moderno, técnicamente más refinado, y en 2002 recibió su propio VR6, el R32 de 3.2 litros con 241 CV y tracción integral. El R32 era más brutal, más ruidoso, más intransigente. Era lo que el Golf 3 VR6 nunca quiso ser, un tanque proletario con volumen de marketing. El suave caballero fue reemplazado por el deportista despiadado.
pero el R32 llevó adelante el legado del VR6 y lo convirtió en un ícono. De repente todos recordaban lo especial que era este motor. El VR6 se convirtió en el mito fundamental de la serie R, en el origen de una leyenda. ¿Y el motor mismo? El VR6 sobrevivió todas las generaciones del Golf. Funcionó en el Passat, en el Corrado, en el Charan, incluso en el Porsche Cayenne y Touareg. Allí, montado longitudinalmente, una curiosidad en sí. En Estados Unidos impulsó el Atlas, en China el Teramont y Talagon. En total se construyeron casi 1.87 millones de motores VR6. Toda una familia de motores surgió de esta base, desde el VR5 hasta el W12 en el Bentley y el W16 en el Bugatti Veyron. El 12 de diciembre de 2024, después de 34 años, el último VR6 salió de la línea de producción. Una era llegó a su fin. El motor que una vez fue concebido como solución de emergencia para tracción delantera compactos se había convertido en leyenda. Montacargas, casas rodantes, limusinas de lujo. El VR6 lo impulsó todo, y sin embargo, el Golf 3 VR6 sigue siendo su ubicación más icónica. Entonces, ¿qué pasó realmente con el Golf 3 VR6? Era demasiado bueno para su tiempo, demasiado refinado para la escena de tuning, demasiado discreto para los fanfarrones, demasiado caro para los compradores sensatos. Era un auto para conocedores, pero las masas querían ruido. El GTI rugía, el VR6 susurraba. El GTI costaba 10.000 marcos menos, el VR6 ofrecía un refinamiento que no se podía ver en el estacionamiento. La mayoría de los VR6 terminaron de segunda mano con conductores jóvenes que reconocían el potencial y a menudo también lo explotaban. Se cambiaron motores, se destrozaron carrocerías, se vendieron piezas originales. Hoy, los Golf 3 VR6 cuidados originales con historial de mantenimiento y menos de 100.000 kilómetros son tan raros que se venden por 15.000 a 50.000 euros, según estado y equipamiento. En Francia recientemente se ofreció un ejemplar de primera mano con 140.000 kilómetros por casi 25.000 euros. En Alemania, los precios promedio están en 10.000 a 15.000 euros, pero solo si el auto es realmente original. El Golf 3 VR6 es hoy lo que siempre quiso ser, un secreto a voces para conocedores, un auto que no se conduce para ser visto, sino para sentir. Quien hoy enciende un VR6 escucha un sonido que nunca volverá a existir así. Quien acelera siente la fuerza aterciopelada de un motor de aspiración natural que no grita, sino que susurra. Quien frena sabe, este auto nunca tuvo el éxito que merecía. Fue un experimento, un atrevimiento, una pieza de ingeniería en una época en que los autos todavía no se construían por eficiencia, sino por emoción. Quizás esta sea la mayor ironía. El motor que casi nadie quería comprar se convirtió en la base de una familia de motores que llegó hasta Bentley y Bugatti. El Golf que casi nadie entendía es hoy un clásico buscado, y el sonido que entonces solo unos pocos sabían apreciar resuena hoy en las memorias de toda una generación. El VR6 no fue un fracaso, estaba adelantado su tiempo, y eso a veces es lo mismo.